Lo que van a escuchar a continuación no es una simple leyenda urbana, sino un recuento de los hechos reales que acontecieron en uno de los lugares más embrujados del mundo. El sanatorio de Waverly Hills se encuentra en Estados Unidos, y más concretamente en Louisville, Kentucky. Fue inaugurado en 1910 como un hospital para pacientes de tuberculosis, una enfermedad mortal en aquella época y que se cobraba miles de vidas al año. La tuberculosis era conocida como la plaga blanca, y el sanatorio rápidamente se convirtió en un refugio para aquellos que sufrían de esta horrible enfermedad, pero lamentablemente también se convertiría en el lugar donde muchos encontrarían su final. El sanatorio fue construido en principio para albergar entre 40 y 50 pacientes, pero durante el brote de la tuberculosis en la década de 1920 llegó a albergar hasta 400 personas. Allí se vivió una situación totalmente descontrolada, dado que no había ni espacio físico para todos, ni medicamentos, y por supuesto no había personal suficiente para salvar o atender las vidas de muchas de aquellas personas. Todo esto me hace recordar sin ninguna duda la famosa etapa del COVID-19, que desafortunadamente tantas vidas se cobraría. Qué curioso, ¿no os parece? La vida se empeña en recordarnos a todos que las historias del pasado se repiten en el tiempo. La desesperación y el sufrimiento de los pacientes eran palpables, los tratamientos eran primitivos y a veces incluso crueles. Además, algunos de estos llegaban a ser enloquecidamente dolorosos e insufribles. También se practicaron cirugías experimentales que a menudo terminaban en tragedia. Uno de los lugares más infames del sanatorio es el conocido como túnel de la muerte. Este túnel, de más de 150 metros de largo, se utilizaba para transportar los cuerpos de los pacientes que fallecían lejos de la vista de los demás enfermos, para así no desmoralizarlos aún más. Se estima que durante los años de funcionamiento del sanatorio, más de 60.000 personas murieron allí. La combinación de tanto sufrimiento, desesperación y muerte ha dejado una marca imborrable en el tiempo de aquel horrible lugar. Después de que la tuberculosis fuese controlada, Waverly Hills cerraría sus puertas en 1961. Pero la historia no terminaría ahí. En 1962, el edificio reabriría sus puertas de nuevo como un asilo para enfermos mentales. Lamentablemente, las condiciones en el asilo no eran las mejores. Existen reportes de abusos, negligencias y hasta experimentos inhumanos realizados a los pacientes. El asilo fue cerrado en 1982 por violaciones a los derechos humanos. Desde entonces, el sanatorio de Waverly Hills ha sido objeto de numerosas investigaciones paranormales. Muchos creen que los espíritus de aquellos que murieron en condiciones tan atroces aún rondan los pasillos del edificio. Los visitantes han reportado avistamientos de figuras fantasmales, voces incorpóreas y puertas que se abren y se cierran solas. Uno de los fantasmas más famosos es el de una enfermera llamada Mary Hillenburg. La leyenda cuenta que Mary estaba embarazada y soltera, algo que era totalmente inaceptable por la sociedad de aquellos tiempos. Desesperada, decidió poner fin a su vida ahorcándose en la famosa habitación 502. Desde entonces, muchos aseguran haber visto su figura espectral rondando los oscuros pasillos de aquel psiquiátrico. Otro relato perturbador es el del niño del tercer piso. Muchos visitantes han afirmado ver a un niño pequeño jugando con diferentes objetos en el tercer piso del edificio. Según los informes, el niño era un paciente de tuberculosis que falleció en el sanatorio. Su espíritu inquieto parece no haber encontrado descanso y continúa vagando por los corredores de aquel lugar. El caso de Timmy es uno de los casos más documentados de actividad paranormal que existen en Waverly Hills. Timmy fue un niño que falleció en el sanatorio y que es conocido por interactuar con los visitantes, especialmente con aquellos que traen juguetes o pelotas. Investigadores paranormales han captado en vídeo pelotas moviéndose solas y han escuchado risas infantiles en los pasillos vacíos de aquel lugar. Una de las grabaciones más famosas muestra una pelota rodando lentamente por un pasillo sin explicación aparente, seguido de una suave risa infantil.
Este fenómeno ha sido presenciado por numerosos visitantes, consolidando la reputación de Waverly Hills como un lugar cargado de energía paranormal. El sanatorio de Waverly Hills no solo ha sido objeto de investigaciones paranormales, sino que también ha atraído la atención de numerosos programas de televisión y películas de terror. La combinación entre su oscura historia y los numerosos relatos de avistamientos paranormales lo han convertido en un lugar cúspide para los amantes del terror y lo sobrenatural. En conclusión, el sanatorio de Waverly Hills es un lugar donde el dolor y el sufrimiento del pasado parecen haberse quedado atrapados en el tiempo. Las almas de aquellos que vivieron y murieron allí parecen no haber encontrado la paz, y sus presencias continúan aterrorizando a quienes se atreven a día de hoy a visitar aquel infame lugar. Por último, me gustaría decir algo al respecto. Desde un punto de vista científico, es difícil asegurar que la realidad no esté mezclada con la ficción o simplemente la sugestión de cada uno de nosotros y nuestras mentes inquietas. Quizás necesitamos saber algo más y por eso nos hacemos preguntas. Quizás allí puede ser que no haya nada más, que solamente se encuentren los restos y escombros de lo que un día fue un antiguo sanatorio. O quizás sí, quizás sigan allí, observándonos desde lejos, caminando entre nosotros o jugando en la oscuridad. Quizás la realidad nuevamente supera la ficción, o simplemente todas estas observaciones y captaciones son meras conjeturas o están sacadas de contexto. Lo que un servidor sí os puede decir al respecto, y afirmarlo con total certeza, es que a día de hoy la historia real del sanatorio de Waverly Hills sigue siendo un expediente sin resolver.